Todas las personas que aprenden español piensan que el almuerzo es la traducción literal del lunch, o sea, una comida que se come en la tarde, pero no, lunch no es lo mismo que el almuerzo. De hecho, lunch en México es el alimento que llevas de tu casa a la escuela. Ese es el lunch. En México las cosas son un poquito diferentes. De hecho, si dices almuerzo, mucha gente pensará que estás hablando del desayuno, la primera comida del día. En México, las comidas se clasifican de la siguiente forma: desayuno o almuerzo en la mañana, comida en la tarde y cena en la noche. Empecemos con las aclaraciones. El desayuno sería entre 6 de la mañana y 6:50 de la mañana y consistiría en algo ligero, algo como un café, un pan, cereal, pan tostado e incluso una torta si tienes suerte. Este es el desayuno. Después viene el almuerzo, la comida más importante del día, y aquí es donde viene la confusión. En México no hay una gran diferencia entre desayuno o almuerzo. De hecho, mucha gente piensa que son iguales, pero supongamos que son diferentes. El almuerzo lo comerías entre 8 de la mañana a 9 de la mañana. Huevos, tocino, jugo de naranja. En México serían las tortillas, frijoles, los tamales, aunque los tamales también pueden ir en el desayuno de 6 de la mañana, porque los tamales aquí en México se venden entre 5 de la mañana a 10 de la mañana, más o menos. Como les digo, no hay una diferencia tan grande entre el desayuno y el almuerzo, ya que ambos se comen por las mañanas, por lo que en México podríamos decir que es lo mismo. A ver, entonces, si el almuerzo no es la traducción literal de lunch y el lunch es el alimento que llevas desde tu casa a la escuela, ¿cómo carajos le decimos a la comida que se come por las tardes? Esto puede ser muy confuso para las personas que están aprendiendo español, y de hecho lo es, pero nosotros le decimos comida. Así es, el platillo que se come entre 2 de la tarde y 4 de la tarde le decimos comida. Para que no nos hagamos bolas, aquí les dejo una imagen con las traducciones de la palabra comida al inglés. Tomen el screenshot y continuamos. En este tipo de comida obviamente se encuentran cosas deliciosas y pesadas. En México obviamente serían los tacos, enchiladas, pozole, mole con pollo y arroz, barbacoa, carnitas, guaraches, clayudas, flautas, cochinita pibil, totopos, guacamole, sopes, quesadillas, aguas frescas, refrescos. Ay, no manches, son un chingo. Y finalmente tenemos la última comida del día, la cena. Se suele comer entre 8 de la noche y 10 de la noche. Se suele comer algo ligero, ¿saben? Cosas como un té, otro pan, ¿por qué no? La verdad depende mucho de la familia y de la persona. Pero bueno, me pegué. Pero bueno, si se dan cuenta, esto de las comidas es un poquito único y diferente. Es como un tema medio polémico. Es como el tema de las quesadillas en México, ¿saben? Quesadillas con o sin queso. Que por cierto, si quieren saber de qué trata este tema polémico, les recomiendo que vean nuestro podcast en el que Janet y yo discutimos de la importancia de las quesadillas en México y por qué este tema es tan polémico. No se arrepentirán.